Que es muy interesante. Usted sabe que debido a la pandemia ha habido un aumento importante de los casos de problemas emocionales e incluso de enfermedad mental propiamente dicha en nuestro país. También este tema de la soledad, de no poderse encontrar con la familia, ha recrudecido condiciones preexistentes. Para hablarnos del tema de la salud mental en los adultos mayores, precisamente tenemos a Patricia Águila. Ella es representante de la Fundación Punto de Encuentro. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es un gusto tenerte de nuevo con nosotros. Ya recuerdo que estuviste con nosotros en una oportunidad muy interesante también lo que nos compartiste anteriormente. Patricia, háblanos de cuál es la situación en salud mental de nuestros adultos mayores actualmente. Mira, hay que tener claro que un 12% de las personas a nivel mundial es adulto mayor y de aquí al 2050 esto se va a duplicar. O sea, alrededor de 2.000 millones de personas van a ser adultos mayores. Así que tenemos una cantidad importante, nuestra población está envejeciendo a nivel mundial, están naciendo pocos hijos, así que nuestra población, como te digo, va a estar envejeciendo, por lo tanto tenemos que estar preocupados de las enfermedades y del bienestar de los adultos mayores, porque más que más nosotros vamos a llegar a eso, entonces tenemos que prepararnos para lo que viene. Y esta salud mental está bastante conflictuada. Hay un 20% de personas, de adultos mayores, que tienen algún tipo de trastorno mental. Si piensas un 20% es un número importante. Claro. Oye, ¿y este 20% es un número que viene desde antes de la pandemia o son cifras que incluyen este periodo de pandemia? Así que desde antes. Ahora que está la pandemia. Claro, claro. Por eso quería hacer la aclaración, porque esto, aunque quizás todavía no se ha medido, porque obviamente no hemos salido de la pandemia y todavía el año no termina, es muy probable que cuando nos entreguen estas cifras, lo que ha pasado en este año sea mucho mayor. Ese 20% esté actualmente subiendo de una forma importante. Sí, lo que pasa es que si tú piensas es todo lo que implica el estar encerrado, el que estemos cierto, cada uno en su casa, el haber perdido, el tener las relaciones con las familias, con los vecinos, con los amigos, los adultos mayores que a veces acuden a alguna actividad, ¿cierto? Que podían acudir y ahora no pueden hacerlo, porque es prohibida, ¿cierto? Tener estas juntas, sobre todo en adultos mayores. Entonces, esa soledad, estar de nuevo en las casas, ese no poder estar en contacto con los familiares, ¿cierto? Porque yo soy una persona de cuidado, ¿cierto? Porque tengo patologías asociadas como diabetes, como hipertensión, como problemas cardíacos, entonces no puedo tener tanto contacto con otra gente, implica que yo me tengo que aislar y esto va a tener una repercusión en lo que es mi salud mental, claro, en lo que es como yo me siento. Y convengamos, señores, que parte de los factores protectores para la salud mental, no solo en adultos mayores, sino en todas las personas, estuvimos durante un tiempo también impedidos de hacerlo, que son el ejercicio, el contacto físico, la vida en comunidad. Son factores protectores para nuestra psiquis, para nuestra emocionalidad. Imagínense que entonces nos dijeron no puede salir a trotar, no puede salir a hacer ejercicio, no puede tener contacto con otras personas, o por lo menos los más resilientes lo hicieron en la casa, ¿verdad, Patricia? Pero no todos pudieron seguir teniendo esa disciplina o esa rutina diaria de ejercitarse, de salir a caminar, a ver el sol. Eso, o sea, todo en esta pandemia ha jugado en contra de la salud mental. De hecho, se ha llamado la segunda pandemia o la pandemia asociada a la cantidad de problemas emocionales y de salud mental durante este tiempo. Claro, si tú piensas, tienes que pensar lo siguiente, han habido muchos cambios para nuestros adultos mayores, han tenido que traerlos, como tú dices, dejar de hacer actividad física, dejar de estar con la familia, ¿cierto? Entonces todo ese aislamiento obviamente repercute, pero además de eso tenemos que tener en cuenta que también hay otros adultos mayores que han tenido que, por causa de, ¿cierto? Como la gente no pudo trabajar, perdió trabajo por toda la pandemia, se fueron a vivir con ellos, los hijos y todo, esto se está con una condición de hacinamiento, sobre todo en sectores que son, ¿cierto?, mucho más, más vulnerables. Entonces, claro, llegaron a este hacinamiento, ese adulto mayor también, de cierta manera, tuvo que cambiar su rutina, tuvo que cambiar todo lo que tenía por esta familia que llegó a acompañarlo y que en el fondo le quita esa libertad que tenía y también el ambiente, ¿cierto? Y su rutina diaria. Entonces, cuando tú cambias una rutina en un adulto mayor, también logras un trastorno. Por mucho que te digas, uy, qué rico está con la familia, pero también lo logras desarticular, ¿cierto? Porque si estás acostumbrado a vivir solo, imagínate que de repente te llegue el familión adentro. Entonces, claro, todo eso ha contribuido a tener este trastorno de salud mental, ¿cierto? Es tener ahora ruido y cambiar todo esto produce que se produzcan ciertos cambios. Y también tenemos que tener en cuenta que 1 de cada 10
adultos mayores sufren maltrato, ya sea psicológico, físico, económico. Entonces, obviamente, con todos estos cambios, este maltrato o esta sensación de maltrato también puede verse aumentada. Porque, como te decía, si llega esta familia y todo, yo me puedo sentir maltratado, pasado a llevar mis derechos, ¿cierto? Si es que yo tenía mi pieza y resulta que mi pieza era ya no es mi pieza, sino que tuve que pasar a pasársela al resto de la familia porque era más grande. Entonces yo tengo que ir a una pieza más chica, ¿cierto? O porque ya no existen los medios económicos como habían antes para que mis hijos me ayudaran, pero que todos apretan el bolsillo. Entonces puedo sentirme vulnerado también en estos beneficios que tenía o en estos derechos, ¿cierto? Y también, entonces, esto puede también constituir de cierta manera un tipo de maltrato, de sentirme yo, porque tú sabes que también eso también tiene mucho que ver con cómo yo lo puedo también comprender. Wow, entonces, todo esto ha ido ayudando a que haya mucho mayor daño, sensación de malestar en cuanto a la salud mental. Sí. Sí, son muchos los factores. Ese que habías dicho no lo había considerado, también pensando que quizás no llegó a la familia a la casa del adulto mayor, sino que a él tuvo que irse a la casa de la familia, donde ahí el tema es todavía más difícil porque está fuera totalmente de tu entorno. Conozco amigos así que tuvieron que irse a vivir con los hijos porque efectivamente perdieron la capacidad productiva. Vamos a hablar específicamente de una enfermedad que es muy recurrente en Chile. Me encantaría saber cómo están las estadísticas con relación al Alzheimer en nuestro país, que en tema de enfermedades mentales de adultos mayores ocupa un lugar muy preponderante a nivel mundial. Mira, de hecho la demencia a nivel mundial hay 47,5 millones de personas que tienen demencia. Y para el 2030 se piensa que va a haber 75,5 millones de personas. Wow. Y ya para el 2050, 135 millones. Entonces, es súper amplia, va aumentando, se va duplicando esta enfermedad, esta patología. Porque, bueno, lo que habíamos dicho, la población va envejeciendo, pero además de eso, se van alterando, ¿cierto? No se va teniendo los cuidados. ¿Qué pasa? Que yo, si tengo Alzheimer o tengo un familiar, ¿cierto? Tengo probabilidades de tener también esta enfermedad, esta patología. Hay un carácter genético, ¿cierto? Que viene dado, por lo tanto yo tengo que estar preocupado, pero además de eso, es importante de que yo ponga atención, porque hay muchas cosas que pueden producir que yo pueda tener un Alzheimer o tal vez una demencia, que no necesariamente es Alzheimer. Es antes de pasar a las causas, que tienen que ser muy importantes, porque cuando conocemos las razones podemos quizás establecer algún mecanismo de protección. Ahí tú nos dirás, quiero que establezcas la diferencia entre una demencia senil y un Alzheimer. A ver, ¿cuáles son los puntos donde convergen, obviamente, y cuáles son aquellos que las diferencian? A ver, lo que pasa es que dentro de hay un gran grupo que se llama demencia. Y dentro de las demencias está lo que se llama Alzheimer, la demencia multiinfarto, ¿cierto? Y otros tipos de demencia. Entonces, hay una demencia incluso por el Parkinson. Entonces, depende de qué patología sea la de base, va a ser el apellido que va a tener esta demencia. Pero todas estas son demencias seniles, están todas englobadas dentro del mismo concepto. Entonces, por ejemplo, yo si tengo un infarto cerebral o tengo muchos infartos cerebrales, estos me pueden llevar a tener una demencia multiinfarto, causada por estos multiinfartos. Si yo tengo Parkinson, ¿cierto? Y me deteriora alguna parte específica del cerebro, también me puede producir una demencia a través del Parkinson. Y también tiene esta demencia que es la más conocida, ¿cierto? La que de repente hemos visto en películas, la que podemos ver, yo creo que es una película que hemos visto todo, El diario de Noah, que es un libro y todo, que se ha visto, y que una persona muestra que tiene Alzheimer, ¿cierto? Y cómo su pareja trata de que todos los días recuerde que lo conoce. Entonces, en el fondo hay, digamos, tres tipos de grandes de demencia, ¿cierto? Que están dentro de esta demencia senil. Perfecto, es Diario de una pasión, claro, creo que es la película favorita de muchos de nosotros. Hablemos de las causas. Hablaste, lo dejaste entrever ahí rápidamente, pero quiero rescatarla. Hablaste de la parte genética, el componente genético. Ese es inevitable, pero puede ser un factor predisponente, aunque no determinante. ¿Cuáles son esos factores que influyen en que una persona, aunque tenga el factor hereditario, no sufra Alzheimer o lo sufra? No, lo que pasa es que, a ver, el Alzheimer es una patología que se produce por un daño que viene genéticamente dado, pero yo lo puedo prevenir porque puedo tener una alimentación, ¿cierto? Que puede ser rica en lo que son las hojas verdes, que se llama siempre, ¿cierto? Ayuda a proteger en el omega 6, todas estas cosas que pueden darse para que uno no lo tenga. Y hay otras formas en el fondo, a lo mejor
enlentecer el proceso, ¿cierto?, de este deterioro que podría ser dado también por estimular, ¿cierto?, cognitivamente, el cerebro a través de actividades, ¿cierto?, que son, digamos, por ejemplo, jugar en Memorice, Claro. a lo mejor aprender un nuevo idioma, aprender a tocar un instrumento. Hay varios factores que pueden ayudar a prevenir esto. Lo que se llama en el fondo que uno hace una estimulación cognitiva, ¿cierto?, una estimulación de las funciones corticales superiores, que son lo que pasa a nivel cerebral, atención, memoria, concentración, orientación temporoespacial, distintas cosas que uno puede trabajar, que uno va estimulando y va trabajando en talleres, en distintas cosas, ¿cierto? Esto puede ayudar a que la persona enlenteje este proceso. Ahora, ¿qué es importante? Lo importante es que las personas que son adultos mayores puedan ir y pidan ahora a lo que es el geriatra, que es un especialista. No sé si se acuerdan, antiguamente, ¿cierto?, uno veía un médico que era como médico general, ¿cierto? Y ese médico era el que se encargaba de uno. Bueno, este geriatra, que no es un médico general, sino que uno es un especialista que se llama geriatra, pero él es especialista en adultos mayores y ve de forma global al adulto mayor. Es especialista en las enfermedades y patologías que puede tener una persona que es adulto mayor. Entonces, este geriatra es el que evalúa, ¿cierto?, a nivel cognitivamente al adulto mayor. El adulto va a la consulta y le hace un minimento que se llama, que es un examen, donde se le hacen ciertas preguntas y a través de este examen se puede saber, se puede detectar cómo está cognitivamente. Y si hay algún daño, alguna cosa, por ejemplo, se le puede pedir que en su familia, ¿cierto?, trabaje con él estas áreas, que se puede estar estimulando. Hay clubes de repente en las municipalidades, hay talleres, hoy en día en el móvil, ¿cierto?, en el celular, uno puede encontrar también algunos tipos de juegos que pueden ayudar, que son para estimular lo que es las funciones del cerebro. Entonces también eso puede ayudar a hacer esto más lento. Hoy en día hay mucho que se puede hacer. Los terapeutas ocupacionales estamos especializados para eso. Pero solo enlentecer, Patricia, no se puede eliminar, evitar el padecimiento, solo enlentecerlo. Lo que pasa es que, a ver, hay medicamentos que te ayudan a hacer este proceso mucho más lento, mucho más lento, y se puede ir trabajando, pero no hay una cura así como que yo te diga, hay una vacuna, un remedio que es la panacea y todo, no. Pero, a ver, considerando el factor hereditario, se supondría entonces que todos los hijos de alguna persona o nietos de una persona que padece Alzheimer van a padecerlo, o cuál es el nivel, las reglas de aparición, cómo se salta este gen. Lo que pasa es que esto no es un gen así como... ¿No es dominante? Ajá, okay. Dominante. Entonces puede perfecto. Que te toque. Sí, se salta no generaciones. ¿Te fijas? Pero sí hay un factor genético que es importante, además que y también lo que pasa es que hay muchas teorías, tampoco hay nada así cierto de que se sepa exactamente todavía, porque es una enfermedad que se está investigando constantemente, dado también por la cantidad de personas que la están sufriendo. Entonces, también hay algunas teorías que dicen que puede haber intoxicación de ciertos elementos, de ciertas cosas que no puede ser, pero depende del metabolismo de cada persona. Entonces es una cosa que finalmente... Hay un factor que yo digo que el genético, o sea, si algún familiar tuyo tuvo, tú tienes probabilidades de tenerlo. Claro. Entonces, por eso que uno tiene que tener la precaución. Y como familia, muchas veces el adulto mayor no se da cuenta de esto, porque está teniendo el tío. Muchos adultos mayores además viven solos, entonces tampoco se dan cuenta, ¿cierto? Pero nosotros como familia tenemos la obligación de estar pendiente de esto. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Yo me doy cuenta porque tiene olvido, ¿cierto? Se le olvidan dónde están las llaves de la casa, no las encuentra, cambia su personalidad, se pone más agresivo, de repente se enoja muy rápidamente, hay algún tipo de confusión, ¿cierto? Hay desorientación, de repente como que no sabe dónde está, se afecta la memoria, lo que habíamos dicho, no tiene la capacidad como de hacer recuerdos nuevos, y eso es algo importante. No, los recuerdos nuevos se van borrando, no van quedando. También hay una incapacidad hacia lo que es las operaciones de matemáticas sencillas. Y cuando empieza a haber deterioro y todo, ya de repente no se acuerda cómo multiplicar, cómo dividir, la suma, la resta, que son operaciones, ¿cierto?, que uno aprendió muy chico, que ya está fijado, ¿cierto?, en nuestra memoria, que uno rápidamente los va sacando, ¿cierto? Pero cuando empiezas a tener este deterioro cognitivo, empiezas a perder eso. También incluso empiezas a perder a veces las taxas, que en el fondo es como yo planifico mis movimientos. Entonces, si yo antes sabía cómo tenía que, ¿cierto?, yo primero desabotono la camisa para ponérmela y después la botono,
Siento que tengo un nivel en que yo ni siquiera sé cómo tengo que hacer ese proceso para poderme poner una camisa. Así se empieza a afectar la mente. O sea, ¿esos son los primeros síntomas o indicios, o hay algo porque no saberse poner una camisa a uno que no conoce bien esta enfermedad le parece como que sería un nivel avanzado? Tú lo estás poniendo como eso es un nivel avanzado. Ay, claro. Te fui diciendo a medida que fue como avanzando. Claro, entonces lo primero, ¿qué es lo primero que la gente nota? Las primeras cosas que vas a tener van a ser olvidos simples. Olvidos de como de las llaves de la casa, ¿cierto? De repente no te acuerdas de alguna palabra, que estás hablando algo, que muchas veces también nos puede pasar porque estamos estresados, ¿cierto? Claro, exacto. Pero cuando esto, ¿cierto? Eso nos va a pasar más de alguno, entonces pasa como que se asustan, pero cuando estos olvidos, ¿cierto?, empiezan a ser más reiterativos, cuando empiezan a ser constantes, se olvidan lo que es la llave de la casa, que no saben si apagaron o no las luces de la casa o no, que si no saben acuerdan si apagaron el gas, ¿cierto? Empiezan a tener estas confusiones, ciertas dificultades de concentrarse, empiezan a darse cuenta de que no hay recuerdos de lo más presente. Entonces cuando uno dice, oye mamá, ¿te acuerdas que el otro día fuimos a ver a mi hija? Y la mamá dice, oye, ¿y qué hicimos ahí? Y empieza como que uno se da cuenta de que no se acuerda, o de repente dice, sí, y uno empieza como de a poco a tratar de ir sacando un poco de información y se da cuenta de que como que queda medio en blanco, ¿cierto? O que de repente incluso fabula, inventa alguna cosa para explicar algún hecho, algún olvido, es porque están habiendo entonces estas lagunas mentales, ¿cierto? Estos olvidos que son producidos por el Alzheimer. Te explico un caso. Por ejemplo, la abuela de mi marido, ella un día se le perdieron las llaves de la casa y no las podía encontrar ni nada, y ella dijo que había entrado una persona a su casa y le había robado las llaves, se las había sacado y se había ido. Entonces, claro, uno dice, ¿qué ladrón te va a ir a sacar las llaves de la casa? Te roba cualquier otra cosa, ¿cierto? Pero ella explicaba, en el fondo, en su mente, explicaba de que le habían entrado a robar las llaves de la casa. O sea, ¿esto se lo inventó o eso es algo que ella cree que realmente pasó? Lo que pasa es que ella cree que pasó, porque en el fondo ella tiene que explicar de alguna forma, ¿cierto? El cerebro humano lo que hace es explicar de alguna forma un hecho que ella no puede entender, cómo pasó, porque se lo olvidaron, porque ya no están. Entonces, o sea, es que nuestro cerebro tiende a siempre protegernos, ¿cierto? Claro. Para protegernos lo que hace es que fabula, inventa una historia es para suplir eso. ¿Hay una edad específica o favorita por el Alzheimer? Claro, yo sé que esto puede variar de persona a persona, pero a nivel general, ¿una edad en la que comienzan estos síntomas a manifestarse? Mira, los síntomas pueden empezar ya, hay gente muy joven que puede tener algún principio de Alzheimer. Los casos más jóvenes son como a los 40, que es muy raro, 40, 50 años. Pero a medida que empieza a aumentar la edad, ¿cierto?, de las personas, esto tienes mayor porcentaje de personas que tienen la patología. O sea, mientras más viejo, más probabilidades tienes tú de poder llegar a tener Alzheimer. ¿Cuánto estos factores que hablaste de ejercitar el cerebro, yo le llamo factores preventivos, podría llamársele, ¿cómo podrían ejecutarse? ¿A partir de qué momento deben comenzar una persona que tiene sospecha, tiene herencia o está notando alguno de los síntomas que has descrito acá, comenzar a hacer estos ejercicios para evitar o prolongar el periodo de llegada ya fuerte del Alzheimer? El ideal sería que uno tuviera la costumbre, ¿cierto?, de hacer estas actividades, de tener, así como la gente va al gimnasio, ¿cierto?, para ejercitar lo que es el cuerpo y tener los hábitos importantes que los tren, también uno debería ejercitar la mente. Entonces, tener el hábito de repente es una tontera, pero por ejemplo 10 minutos de jugar al sudoku, ¿cierto?, que mucha gente lo juega, o hacer sopas de letras, o hacer crucigramas, ¿cierto?, leer las noticias. O sea, hay varias cosas que la gente hace a veces, incluso normalmente, ¿cierto? Al leer una noticia, poder comprenderla, nos ayuda también a poder tener esta protección, leer libros. O sea, la lectura, el escuchar música, estos juegos, hay unos gimnasios cerebrales, como decías tú, en internet, que son muy interesantes. Son juegos de palabras, juegos de mira, a ver si usted nota cuántas figuras hay. Es muy interesante, yo entro ahí de vez en cuando a ver cómo está la mente. Te quiero preguntar acerca de la alimentación, porque también hablaste hace un momento de la ingestión de aceites, hablaste del omega 6 y esto, pero ¿hay alguna alimentación? Fíjate que la pregunta va en dos sentidos. La primera, alimentación que promueva
el daño cerebral, que son factores que debemos evitar consumir, y una alimentación que estimule, que fortalezca las sinapsis neuronales y que prevenga o ayude a postergar la llegada del Alzheimer? Mira, siempre se ha hablado, ¿cierto?, que hay dos tipos que son de colesterol, ¿cierto? El colesterol bueno que escucha la gente y el colesterol malo. El bueno y el malo, claro. ¿Cierto? Que son las grasas, el frito, el pollo, ¿cierto? Los chicharrones, esas cositas ricas. El LDL y el HDL, claro, ahí tenemos que decidir. Exactamente, esas cosas que son malas, ¿cierto?, que a uno le gusta, que en el fondo son sabrosas, pero nos hacen mal. Entonces, esas tenemos que, lo que pasa es que la gente se tienta, y dice, hay un poquito, pero un poquito, más un poquito, más un poquito, al final es mucho. Entonces, esto, ¿cierto?, si uno los come, va tapando las arterias, por ejemplo, del cuerpo, y eso implica que cuando las voy tapando, llega menos irrigación de sangre a algunas partes, y eso puede implicar también menor irrigación a mi cerebro. Claro. Si me llega menos oxígeno a mi cerebro se empieza a deteriorar, se empieza a echar a perder. Por lo tanto, es importante entonces este colesterol malo, tratar de mantenerlo a raya, y es importante que uno se vaya haciendo los controles sanguíneos, ¿cierto? Claro. Con el médico, en el consultorio, que uno le hagan este examen para que uno pueda entonces ver que eso esté bien. Pero por otro lado, uno tiene que comer de las cosas que tienen colesterol bueno. ¿Qué cosas son? Comer nueces, almendras, ¿cierto? Los frutos secos, en general. Claro. Eviten, sí, mucho el maní, porque el maní tiene mucho colesterol y muchas calorías, por lo tanto no va a engordar más. Y si se lo come salado va a ser peor, claro. Sí, pero lo que uno tiene que comer es un puñado. Un puñado, si tú piensas, son 6 más o menos. 6, 7 de estas cantidades. Entonces es un puñadito, no es que uno se coma el paquete entero, entonces uno puede comprar e irla sacando, ¿cierto?, de a poquito. Otro alimento es bueno, la palta. Otro alimento que es bueno, atún, ¿cierto? Muchos hacen, por ejemplo, para el fin de semana, la palta reina, y en vez de echarle pollo, lo hacen con atún. Claro. Bueno, el atún es un alimento que no es tan caro y que nos ayuda entonces también a prevenir. O sea, hay alimentos como estos, como lo que son, por ejemplo, los pescados que son azules, ¿cierto? Sí. Que también previenen el salmón, el jurel. Las grasas sanas. La grasa sana. Patricia, tenemos que interrumpirte lamentablemente drásticamente porque el tiempo así de drástico se nos fue. Un tema muy interesante considerando la gran cantidad de adultos mayores que tenemos en Chile y que ven nuestro canal y que disfrutan nuestro matinal, esperando que tus recomendaciones les puedan ayudar, que se acerquen a Fundación Punto de Encuentro también para mayor asesoría, orientación con relación a este tema de la salud mental de los adultos mayores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos contar contigo en otra oportunidad para hablar más lentamente, más detalladamente de estos temas. Ok, gracias. Muy bien. Gracias a ti. Tú también. Nos tenemos que despedir, caramba, que el tiempo se va rápido cuando uno le está pasando bien. Nos despedimos, mañana es feriado, pero igual tendremos nuestro canal aquí, tendremos nuestro matinal.